El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Buenas noches. Hoy en artículo 18 completaremos la investigación sobre Odebrecht. Tendremos como invitado al periodista investigador Cristian Zurita. Además, Lucero Llanos nos trae una investigación exclusiva sobre los famosos juegos de las pirámides que ofrecen dinero fácil, pero no son otra cosa que sistemas de estafa en los que miles de ecuatorianos han caído. Empezamos con las evidencias. De acuerdo con nuestra legislación penal, para acusar y sentenciar a una persona se requiere de pruebas o evidencias, que es lo mismo. Esas pruebas, según el Código Integral Penal, pueden ser documentos, testimonios o pericia. El conjunto de esas pruebas se denomina elementos de convicción. Eso es lo que la fiscal Diana Salazar ha encontrado en el caso Odebrecht para señalar al vicepresidente Jorge Glass como facilitador del ilícito que se investiga. De tal forma que decir que no hay pruebas o que los testimonios no sirven porque es su palabra contra la mía, no tiene valor jurídico. Ahora bien, ¿qué papel juegan en este caso las famosas delaciones? Ya sabemos que estas delaciones son los testimonios de los delatores, en este caso brasileños, y ya sabemos que esos testimonios son considerados pruebas. Para entender mejor cómo se llegó a conseguir que se den estas delaciones, cuál es el contenido de las mismas y cómo pone al descubierto a funcionarios ecuatorianos, hemos invitado al periodista y escritor Cristian Zurita Ron. Cristian publicó junto a Juan Carlos Calderón el libro El Gran Hermano. Ha trabajado en la revista Vistazo, en Teleamazonas, Diario Expreso y El Universo. Actualmente es director del medio digital Mil Hojas. Cristian, bienvenido y buenas noches. Rafael, muy buenas noches. La justicia brasilera ha tratado no menos de 300 juicios penales por el caso Lava Jato, y en esto se ha encausado penalmente a más de 500 funcionarios y ex ejecutivos de decenas de empresas como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, entre otras. En todos los casos judiciales, la figura del delator fue fundamental. Sus testimonios permitieron investigaciones eficientes y sentencias en periodos procesales mucho más cortos. La figura del delator abrió la puerta a la verdad, a conocer de las irregularidades cometidas en todos los países de Latinoamérica, y Ecuador no es la excepción. Llegará el momento en que se conozca todo sobre el caso Lava Jato y su influencia en el país. Entonces contaremos con no menos de 20 delatores. Hasta el momento, 7 han dado a conocer los hechos de corrupción y se han develado 28 millones en sobornos. El 21 de diciembre de 2016, Ecuador conoció el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que aseguraba que la constructora más grande de América, la brasilera Norberto Odebrecht, había pagado sobornos por $33.5 millones a funcionarios ecuatorianos, con el objetivo de conseguir obras en nuestro país. El mismo documento repetía esa historia para el resto de países de la región: Brasil, Argentina, México, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y otros de destinos tan lejanos como Angola o Mozambique. Era la ampliación del caso Lava Jato a niveles impensables. Un sistema de corrupción que rebasó las fronteras, a los sistemas de control de cada país y que sobornó a miles de funcionarios en cada uno de los gobiernos latinoamericanos de los últimos 17 años. La semilla de la corrupción arrancó en esta empresa, Petrobras, la gran petrolera de economía mixta de Brasil, que se encargaba de contratar obras a empresas como Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, Techint, Camargo Correa, entre otras. Todas ellas se juntaron en una mesa ejecutiva y aprendieron a repartirse los proyectos que les encargaba Petrobras. Con el tiempo, replicaron ese accionar en cada país. La indignación despertó en todo el continente y en cada país la sociedad empezó a pedir la lista de los sobornados. Pero la lista no existía. Su construcción dependió de cientos de acuerdos judiciales que los fiscales brasileros firmaron con 120 ejecutivos de todas las empresas de la mesa ejecutiva.
Ellos confesaron todas las ilegalidades que cometieron a cambio de la rebaja de sus penas. Para enero de 2017, en Brasil, más de 80 ejecutivos habían sido sentenciados en procesos judiciales que usaron la figura de las delaciones premiadas. La fuerza de cada declaración permitió resolver con eficiencia y rapidez los casos. Las delaciones tienen condiciones especiales para la justicia brasilera. Primero, deben ser reservadas por un tiempo no menor a 6 meses con el objeto de probar documentadamente cada una de las versiones. Si acaso los implicados deben extender nuevas versiones, sus nuevas confesiones deben reservarse por otro periodo de 6 meses. Si mienten, las consecuencias contra ellos son por demás complicadas. De los 7 delatores que se han referido a Ecuador hasta ahora, de 5 ya conocemos lo que han dicho. Y faltan 2. Cristian, si me ayudas con los nombres y a identificarlos. El primero se trata de José de Oliveira, que ha dado información sobre el tema OAS en el proyecto BABA. El segundo es Alexandrino Alencar, que fue el primero en referirse al soborno de $1 millón para Alexei Mosquera. El tercero es Rodolfo Gandolfo, que fue superintendente de Odebrecht en Ecuador y que se ha referido también al tema Toachi Pilatón. Fernando Besa, que es un funcionario de Odebrecht de hace muchos años, también se ha referido a cómo se pagó y cómo se estructuró el pago a Alexei Mosquera. Y por último tenemos a José Santos, que luego de llegar a un acuerdo con la justicia brasilera, grabó a Ricardo Rivera e hizo grabaciones incluso del vicepresidente de la República. Queda por conocerse unas delaciones principales, no solo para el Ecuador, sino la región, que es Luis Mameri. Fue superintendente de Odebrecht en Ecuador y él dirigió la oficina de operaciones estructuradas para toda Latinoamérica. Y también las delaciones de Fernando Reis, que estuvo al frente del Ecuador en el periodo de 2000 a 2007. Estos son 7 de los delatores que ya han hablado sobre Ecuador. Falta mucho más. Sigamos viendo el reportaje. Hasta fines de marzo de 2017 nada se supo de los sobornos y actos irregulares de las empresas brasileras. Pero en ese mes, la delación de uno de los principales implicados en el caso Lava Jato habló sobre lavado de dinero en Ecuador. Este audio corresponde a la delación de Roberto Trombetta, un ejecutivo ligado al esquema de Lava Jato, que explicó cómo se llevaron recursos ecuatorianos del proyecto multipropósito BABA. El primer caso fue ubicado por las declaraciones de Roberto Trombetta, que fue representante de la empresa Kingsfield, una compañía constituida especialmente para lavar dinero de todas partes del mundo y que fue identificada en la lista de los papeles de Panamá. Trombetta, en su segunda delación ante el Ministerio Público de Curitiba, en junio de 2015, relató hechos de corrupción cometidos en la división OAS Ecuador. Dijo que él fue contratado para asumir el control accionario de la empresa Kingsfield y que ésta fue usada como canal para recibir dineros y entregar sobornos de contratos celebrados por la subsidiaria OAS Ecuador. En su relato dijo que OAS Ecuador contrató servicios técnicos ficticios de consultoría energética con la empresa española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones por un monto de $9.1 millones. Ese dinero fue enviado a una cuenta de la empresa holandesa Kingsfield, que mantenía en el banco BPA de Andorra. Hasta 2015 se conocen transferencias en esa cuenta de Andorra por $14.6 millones. Y a su vez ese dinero se transfirió a una cuenta especial en Suiza de la cabeza de la mafia empresarial, Alberto Youssef. La declaración de Trombetta no estableció fechas, solo la vía del dinero, pero hace entender que la procedencia fue del Ecuador. OAS se encargó de la construcción del proyecto BABA y al frente de este se encontraba Hidrolitoral, con Cristóbal Punín a la cabeza, un hombre cercano a Carondelet. Diario El Universo recordó que ese funcionario del Correato administró la obra desde 2008 hasta junio de 2010. La obra se entregó en junio de 2013 y su inversión total alcanzó los $550 millones. El caso Lava Jato evidencia además que se pagaron sobornos para lograr contratos petroleros en Ecuador.
Eso consta en la tercera declaración que realizó José Sergio de Oliveira Machado en el Ministerio Público General. Dijo: Germán Efrenovich, dueño de Avianca en el año 2008, entregó un soborno del 2% para lograr un contrato petrolero en Ecuador. Ese mismo declarante añadió en otra delación que la empresa HR Financier era dueña de la producción de pozos petroleros en Ecuador, que ese contrato le entregó ganancias por 28 millones de reales anuales por 4 años y que esos dineros fueron depositados en una cuenta del banco HSBC de Suiza. Los pozos petroleros a los que se refiere son los campos marginales que ahora maneja Sinergia con las empresas petroleras Petrobel, Pacific Petrol de Santa Elena. Luego de las elecciones presidenciales, en el mes de abril, se conoció la delación premiada de Alexandrino Alencar, un ejecutivo de Odebrecht que aseguró el pago de $1 millón a un ministro de electricidad ecuatoriano por el proyecto Toachi Pilatón. Se trató de Alexei Mosquera. Su caída fue rápida y evidenció cómo se realizaron los pagos de Odebrecht a su favor. El pago del $1 millón fue realizado en 2008 mediante transferencias de la offshore Cleanfield de Odebrecht a la cuenta de Tokyo Traders y de esta, en 2011, a Percy Trading, 2 empresas de Marcelo Endara, tío político de Alexei Mosquera. La liberación de la lista de Fachin, el juez relator de la Corte Suprema del Brasil, evidenció nuevos pagos o recursos ecuatorianos usados para el lavado de dinero por parte de Odebrecht. Se ha identificado que al menos $530.000 salieron del proyecto Daule Vinces a una empresa fantasma llamada CIPSA. En junio se conocieron las delaciones de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernández Meya Besa, ejecutivos de Odebrecht en Ecuador. Ellos aportaron información relevante. Rafael Correa había negociado con Odebrecht sendos contratos cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio en 2005 y que Alexei Mosquera influenció para que el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón se financie con dinero del llamado Fondo Ecuatoriano de Inversión en los sectores energético e hidrocarburífero. El 8 de junio de 2017, Odebrecht hizo público un comunicado en el que ofreció disculpas y confirmó la entrega de información sobre los sobornos. El nuevo fiscal, Carlos Vaca Mancheno, se vio obligado a actuar con allanamientos a varias propiedades, entre ellas la del ex contralor Carlos Polit y del ex intendente de telecomunicaciones del régimen de Correa, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Las acciones se reforzaron con la delación de José Santos Filo, el ex superintendente de Odebrecht en Ecuador, que presentó audios y videos que denotaban la relación corrupta que el tío de Glass mantuvo con la empresa. Santos realizó grabaciones fundamentado en un acuerdo de cooperación judicial con las autoridades de justicia del Brasil. Así logró declaraciones con el ex contralor Polit. Me acuerdo que tú siempre me indicaba que yo quiero recibir en efectivo, no quiero en cuenta, justo para no tener problemas. Nada de cuenta ni nada, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo aquí. E como anda o tema político aí? Com quem vai sair como presidente? Quem está aí? Lenín Moreno va a ser. Lenín Moreno vai sair? No hay nadie con él, no tiene competidor. Pero eu supe que Jorge Glass está aí haciendo caja, pedindo plata, tendo muito dinheiro aí para... Los contratistas no. Ustedes otra vez han dado, sí, pero cuando lo estaban ustedes pagando. Sí. Ahorita, ¿de dónde vas a dar? ¿Para qué campaña vas a dar? Y más aún ustedes que están con tanto problema internacional. No. Mi manifestación es directa. Ese audio tiene que ser examinado. Se rompió la cadena de custodia. Él repite 3 y 4 veces lo mismo cuando estoy hablando otra cosa. Estoy seguro que ese audio tiene muchas violaciones. Mire usted, hace poco un perito intentó cambiar el nombre de una persona que claramente nombra a este individuo. Entonces, esto debe ser examinado. Lo pedirán mis abogados en el proceso. En mi vida he recibido un centavo de nadie, y peor de esa empresa corrupta, de lo que yo emití informes con responsabilidad penal y glosas. Todos esos informes fueron enviados a las autoridades. Aquí la corrupción la combatió la Contraloría con más de 2.200 informes con indicios de responsabilidad penal.
incluyendo los de Odebrecht. Del mismo Rivera. Bien, ok, tres cosas así rapiditas, Pero yo no ayude, necesito plata para montarme aquí. Só por aqui. Como já me disse, não é como, então pedir por aqui, você me diz que também é Luciano, você também aqui e tal. Luciano ficou los porque os outros são poucos tem mais condições. Não tem mais condições. Vamos por aqui, não é dito, só por aqui. Por isso que tem assim, aprova isso aqui e aprova. ¿Cuánto van a hacer el fecha? Tem que ver, eu não será 8 más 2 millones, 10 días. ¿Cuándo? Próxima semana. Próxima semana, me puedo unir. Una cosa es el proceso mediático que se sigue y otro es el que jurídicamente afronta mi defendido. En cuanto a este último, no tengo constancia de la existencia de dichos audios. De ahí que debo primero cerciorarme de la existencia de aquellos audios y de la relevancia que podrían tener en el proceso judicial. Y el vicepresidente Jorge Glass. Basicamente é isso, quiser contar com o teu apoio aí para você. O que necessita é um fluxo. Não pode quedar sem receber nada. Então, se me pagar algo como 20 milhões por mês, eu salvo desse problema, ok? Agora, por exemplo, Manduriaco. Manduriaco, quantas vezes o ministro Albornoz prometeu que não vai pagar? Não custa nada pagar 5 milhões por mês. Se vai pagar 5 milhões por mês. Você está pagando pelo Ministério? 1 milhão por ano. 1 milhão. Estoy tratando de resolver. Ahora, el tema de fondo es esto. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. A mí nadie me señala con el dedo. Ahí está la grabación, qué bueno que haya salido. Y ese mismo tipo es un preso en Brasil que vino a grabarme, que vino a armar las pruebas, a forjar para tratar de vincularme ofreciendo mi cabeza para que le rebajen la pena. Presidente Moreno, ¿qué dedo me acusa? ¿O acaso me está acusando de algo? Existen decenas de delaciones que deben hacerse públicas en las próximas semanas y meses. Incluso el propio Santos Filo y Fernando Fernández Besa, entre otros ejecutivos como Fernando Reis y Luis Mameri, el ex superintendente de Odebrecht en Ecuador y el hombre que manejó la Oficina de Operaciones Estructuradas que entregó coimas en toda América Latina y África. Periodistas peruanos han informado que la delación de Mameri está cerca y con ella un nuevo escándalo regional de nombres de funcionarios y autoridades está por concretarse. Bien, esto ha sido el caso Odebrecht y los delatores del caso Odebrecht. No me queda más que agradecer a Cristian Zurita por su presencia. Cristian, muchas gracias por esta información y por presentarnos las evidencias. Ha sido un gusto, Rafael. Muchas gracias. Vamos aquí a hacer una pausa, amigos, y cuando volvamos, Lucero Llanos nos trae una investigación exclusiva.